Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, y vamos a continuar hablando acerca de la realidad del Espíritu. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la vida del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Conociendo la realidad del Espíritu. De eso vamos a hablar hoy. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siéntese, por favor. Bíblicamente es fácil conocer acerca de la realidad del Espíritu. Por la palabra encontramos ciertas características que nos capacitan para entender qué es la vida del Espíritu. Conocer la realidad del Espíritu constituye un asunto muy básico en la experiencia de la vida, porque toda la experiencia de vida está en relación al Espíritu. Por ello, en esta tarde, el tema se llama Conociendo la realidad del Espíritu. Como seres espirituales, tenemos que conocer cuál es la realidad del Espíritu. Ahora bien, no es sencillo hablar y definir lo que es el Espíritu. Resulta algo complicado hablar acerca del Espíritu, porque el Espíritu es algo que no vemos. Es algo inmaterial, algo intangible. ¿Quién ha visto al Espíritu? Nadie. Amén. Es más fácil hablar del cuerpo porque lo miramos, conocemos nuestro cuerpo, tocamos nuestro cuerpo. La ciencia ha descubierto mucho acerca del cuerpo. Los sentidos del cuerpo, las partes del cuerpo, los miembros del cuerpo, los órganos internos del cuerpo. Se sabe mucho del cuerpo, pero hablar del Espíritu, hermanos, resulta algo complicado. Igual, hablar del alma tampoco es difícil, porque podemos percibir el alma y podemos conocer cuáles son las funciones del alma, las acciones, los pensamientos, consideraciones, determinaciones, decisiones y sentimientos propios del alma, como la satisfacción, el enojo, la tristeza o el gozo. Y a través de lo que sintamos podemos decir: mi alma está triste o mi alma está muy feliz. Podemos conocer mucho del cuerpo y por la experiencia personal podemos saber también mucho del alma. Pero insisto, hablar acerca del Espíritu es más complicado. Es complicado entender el Espíritu y mucho más difícil hablar o enseñar de él. Sin embargo, en esta tarde, por la revelación de la palabra, intentaremos hablar del Espíritu según lo que Dios ha revelado en su propio libro. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, habla mucho del Espíritu, enseña mucho del Espíritu, sobre todo capítulo 8. Mire cómo dice el encabezado del capítulo 8. Vaya arriba al principio del capítulo 8 y mire cómo dice, viviendo en el Espíritu. O sea que el apóstol Pablo estaba interesado en que los creyentes conocieran la realidad del Espíritu, pero sobre todo que aprendamos a vivir en el Espíritu.
Y en el capítulo 8 de este libro de Romanos, escrito por Pablo, él menciona 4 cosas que tienen que ver con la realidad del Espíritu. Primero, la ley. Segundo, la vida. Tercero, la paz. Y cuarto, la muerte. 4 cosas importantes que son parte de la realidad del Espíritu. 4 cosas importantes en relación a la realidad del Espíritu: la ley, la vida, la paz y la muerte. Por medio de estas 4 acciones o conceptos podemos conocer, podemos aprender acerca de la realidad del Espíritu, la vida del Espíritu, la realidad del Espíritu. Así que vamos a entrar en el primer aspecto, la ley del Espíritu. Versículo 2 de ese mismo capítulo 8. Hemos hablado de esta cita, pero hoy quiero detenerme en una sola frase. Porque la ley del Espíritu, hasta ahí. El primer aspecto que tiene que ver con la vida del Espíritu, con la realidad del Espíritu, la ley del Espíritu. Leo completo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué poderoso es. La ley del Espíritu te hace libre del pecado y de la muerte. Por eso se nos demanda andar en el Espíritu, para que seamos libres del pecado y libres de la condenación o de la sentencia de la muerte. En este versículo 2, el apóstol menciona textualmente, dice, la ley del Espíritu. Esto significa que el Espíritu opera bajo su propia ley. Cuando el apóstol Pablo habla del Espíritu, une 3 aspectos importantes: la ley, el Espíritu y la vida. La ley y el Espíritu no pueden ser separados. No hay forma en que estén separados. Mientras que la ley es la función y la acción del Espíritu, tampoco pueden ser divididos la vida y el Espíritu. Cuando experimentamos la vida, disfrutamos al Espíritu. También cuando percibimos la ley, o cuando nos sujetamos a la ley y obedecemos a la ley, también podemos percibir y tocar al Espíritu. Y aunque el Espíritu es difícil de mirar, porque es algo invisible, en cambio la ley no es difícil de entenderla, porque sí podemos vivirla, practicarla. Así que la ley del Espíritu, a lo que se refiere a la ley del Espíritu, es la guianza interna del Espíritu en la voluntad de Dios revelada por medio de los mandamientos y estatutos. Y aquí voy a mencionar algo que hago mucho énfasis y siempre lo repito y lo voy a repetir quizá toda mi vida: la obediencia es fundamental. Es muy fundamental la obediencia. Su obediencia, mi obediencia es muy fundamental si yo quiero experimentar la realidad de la ley del Espíritu. Hablar de ley nos compromete a una vida de sujeción, a una vida de obediencia. La ley del Espíritu, hermanos, está en oposición a la ley de la naturaleza maligna en el ser humano. Cuando la persona vive según la ley de la naturaleza maligna, se vuelve una persona carnal, pecaminosa. Pero cuando la persona vive según la ley del Espíritu, en ese momento se convierte en una persona espiritual. Mire lo importante de este asunto. Escuche y aprenda esto. Un creyente
Puede ser usted, puedo ser yo. Cualquier creyente puede ser espiritual según su capacidad para obedecer la ley del Espíritu. La obediencia es una característica de vida espiritual en los creyentes. Así que por medio de la obediencia a esta ley podemos conocer la realidad del Espíritu. ¿Qué tan espiritual quieres ser? Según tu capacidad para obedecer. ¿Cuánto de la vida del Espíritu te gustaría tener o experimentar? Según tu capacidad para obedecer. Usted puede ser muy espiritual según su voluntad para obedecer. Entre más obedezca y se sujete a la ley del Espíritu, más espiritual se convierte usted como creyente. Creo que esto es fácil de entender, ¿verdad? Yo puedo ser espiritual, muy espiritual, según mi capacidad para obedecer y sujetarme a la ley del Espíritu. Porque así opera el Espíritu. Opera dentro de su propia ley. Segundo aspecto, la vida del Espíritu. Ese es otro aspecto que está revelado aquí. Después dice, porque la ley del Espíritu de vida. Voy a detenerme en la expresión Espíritu de vida. Esta frase revela que la vida es el fruto del Espíritu y que el Espíritu es el origen de la vida. Por tanto, al experimentar la vida, tocamos al Espíritu. Y al experimentar al Espíritu, disfrutamos la realidad de la vida. Mire cómo la vida y el Espíritu y la vida están muy relacionados, muy complementados, intrínsecamente unidos. La vida y el Espíritu, mutuamente complementados. Por tanto, podemos conocer al Espíritu por medio de la vida. Aunque resulta difícil conocer el Espíritu, es relativamente fácil comprender la vida. Hermanos, la vida es una expresión y es una extensión del Espíritu. Y aquí voy a mencionar dos cosas importantes. Escucha y ponga atención en esto. La naturaleza de tu vida revela tu condición espiritual. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida que usted tiene? La naturaleza de la vida que posees revela la condición de tu espíritu. Según tu experiencia de vida, hablando como creyente, es la realidad de tu espíritu. ¿Cómo es la vida que tenemos? ¿Plena? ¿Satisfecha? ¿Completa? ¿Feliz? ¿Cómo es la vida? Medita, porque según la naturaleza de tu vida es la condición internamente de tu espíritu. Un cristiano que en su vida expresa gozo, alegría, libertad, santidad, está reflejando lo que internamente es en su espíritu. Pero aquel cristiano que expresa enojo, amargura, resentimiento, incredulidad, insatisfacción, muy negativo, pesimista,
¿Qué es lo que está reflejando? La condición interna de su espíritu. Entonces, según tu expresión de vida, es la realidad internamente de tu espíritu. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos expresando con nuestra vida? Porque si yo como creyente expreso todo negativo, es lo que estoy reflejando o exteriorizando de la realidad de mi espíritu. Pero si yo como creyente soy una persona de fe, de santidad, de confianza, de convicción, de paz, es lo que estoy expresando internamente de mi condición espiritual. Así que está de por medio mucho la condición, la naturaleza, la calidad de tu vida, porque es un reflejo de lo que internamente eres en tu espíritu. Tercer aspecto, la paz del espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En este versículo 6, el apóstol dice: ocuparse del espíritu es vida y paz. En el contexto, el apóstol habla de ocuparse de la mente. Pensar en las cosas del espíritu. Poner la mente en el espíritu es vida y paz. Por lo tanto, repito una vez más, la vida es el fruto del espíritu. Y la paz que se menciona aquí también es otro fruto del espíritu. Vida y paz es fruto de la realidad del espíritu. Cuando disfrutamos las cosas del espíritu, experimentamos vida, mucha vida, e igualmente experimentamos paz, mucha paz. Ahora escucha con atención. La verdadera paz es una experiencia espiritual internamente en nosotros. La verdadera paz es más que un sentimiento del alma. Es más que una emoción o una reacción del alma. La verdadera paz se convierte en una experiencia espiritual en nosotros los creyentes. Por eso yo puedo estar en medio de una prueba, pero si soy un creyente espiritual, yo voy a tener paz. Yo puedo estar enfrentando un problema grave y grande, pero si soy un creyente espiritual, yo voy a tener paz. Porque es un fruto del espíritu. La ausencia de paz, escuche con atención, en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente, la ausencia de paz es un reflejo de que ha dejado de ser espiritual. La medida de paz en nosotros expresa qué tan espirituales somos. Usted puede conocer qué tan espiritual es según la medida de paz que tiene internamente. Cuando empieza a perder la paz, preocúpese, porque usted ha dejado de vivir, ha dejado de andar en el espíritu. Debe de ser una señal. Ya no tengo paz. Me está ganando la ansiedad. Me está ganando algún tipo de emoción negativa. Mucho cuidado, porque ya no estoy andando conforme al espíritu. Así como la vida nos permite comprender al espíritu,
así también la paz nos permite conocer por experiencia al Espíritu. Se puede conocer mucho al Espíritu mediante la paz. El cuarto aspecto que dejé hasta el último, pero que es el primero en mencionarse aquí, es la muerte en relación al Espíritu. Porque se menciona, hermanos, que la mente puesta en la carne es muerte. La carne puesta, la mente puesta en la carne es muerte. Y aquí se emplea algo negativo para sacar a la luz algo positivo. La carne y el espíritu son cosas opuestas, así como la muerte y la vida. La vida es el fruto del espíritu y procede del espíritu. En cambio, la muerte, escuche con atención, es fruto de la carne y procede de la carne. Por un lado, la vida nos permite conocer las cosas que se originan en el espíritu, capacitándonos así para conocer el espíritu según el lado positivo. Pero la muerte nos conduce a conocer los asuntos que proceden de la carne, revelando así el espíritu según el lado opuesto, el lado negativo. Por lo tanto, así como la vida nos capacita para conocer el espíritu, así la muerte, el sentir de muerte, el sentir de estar vacío, el sentir de estar secándose internamente, nos capacita para entender al espíritu según el lado negativo. Se lo digo de otra manera: el sentir de muerte, hablando muerte espiritual, es síntoma de andar conforme a la carne. El sentir de la muerte en el creyente debe de ser una señal de la ausencia de la vida del espíritu. Y mire, hermano, que sí hay momentos cuando el creyente se siente vacío. Sí hay momentos cuando, si somos sinceros, hay momentos, hermanos, cuando nos descuidamos, que sí podemos sentir el aspecto de la muerte espiritual. Cuando uno ya no siente esa presencia, cuando uno ya no siente esa libertad, cuando uno ya no siente esa pasión, ese compromiso, esa entrega, esa devoción, te cuesta orar, te cuesta ayunar, te cuesta leer, no tienes ganas ni de venir ni de congregarte. Ese es el sentir de la muerte. Caes en depresión, entras en desaliento, entras en desánimo. Ese es el sentir de la muerte. Y eso significa que nos estamos ocupando más de la carne y que hemos descuidado al espíritu. Porque cuando estamos ocupados en el espíritu, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la experiencia? Vida y paz. Entonces esto es muy importante, hermanos. Cuando el creyente se siente muerto espiritualmente, es porque ha dejado de andar conforme al espíritu y está viviendo conforme a su carne, conforme a la naturaleza maligna de su ser. Ya para terminar, estas cuatro cosas, repito, la ley, la vida, la paz y la muerte. En estas cuatro cosas vemos que están íntimamente relacionadas con el espíritu, tanto positivamente como negativamente. En el caso de la muerte, si entendemos a fondo, si logramos comprender, discernir a fondo estas cuatro cosas acerca de la ley del espíritu,
la vida del Espíritu, la paz del Espíritu, y en el aspecto negativo, la muerte en relación al Espíritu. Si logramos entender estas cosas, hermanos, entenderemos con mucha claridad acerca de la realidad del Espíritu. Estas 4 cosas: ley, vida, paz y muerte, nos transmiten cierta conciencia, cierto conocimiento acerca de la realidad de la vida del Espíritu, o de la realidad del Espíritu en nosotros. Póngase en pie, por favor, hemos terminado.